Amados hermanos, feliz día del Señor. Nuestra prédica en esta mañana será en cierta manera una continuidad de la que expusimos el pasado domingo. La he titulado Ateísmo y Amoralidad. Hemos afirmado ya que la sociedad occidental en el presente siglo y formando parte de lo que se llama la posmodernidad ha decretado, ha decidido exiliar a Dios de la presencia social, destinarlo a una suerte de extinción sin mayor esfuerzo que lo que se pueda hacer desde las sombras por los medios del poder y la comunicación de que se disponen hoy en día en Occidente. Y la razón de esto hacer, hemos afirmado que es porque el Dios cristiano, el Dios de la fe cristiana, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, provoca incomodidad moral a nuestra Europa, Norteamérica, Occidente. En las últimas décadas estamos observando cómo hay un ateísmo práctico, más que ideológico, práctico, y cabalga sobre la ignorancia, la incredulidad y la indiferencia. Recalcábamos el pasado domingo la importancia de la indiferencia ante la actitud del ateísmo que experimentan las generaciones nuevas, los centennials, los millennials, como lo quieran llamar. Y quiero enfatizar que este fenómeno se está dando en contra del Dios del cristianismo. Esta campaña, desde tras bastidores o a veces pública, no va contra el Dios del Islam o el Dios del judaísmo y mucho menos contra las religiones orientales, budismo, ya sea Lao Tse, Kung Fu Tse, llame usted a quien quiera. No, es la campaña va contra y frente el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, el Dios de los cristianos. La tesis de mi prédica, por lo tanto, en esta mañana es que la razón de ser de la amoralidad que observamos se conjuga en un binomio con el nuevo ateísmo que se promueve desde diversas esferas. Es decir, ateísmo y amoralidad hacen un binomio inseparable. Hoy en día, y es interesante que revisando la historia encontraremos que bastante de ello hay en esa revisión hacia el pasado. Algunos sociólogos afirman con cierta razón, que la religión cristiana en Occidente ha entrado en recesión. Hoy, hermanos, resulta hasta respetable ser irrespetuoso con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Resulta respetable el ser irrespetuoso con la normativa moral de la ética cristiana. Resulta respetable
ser irrespetuoso con la palabra de Dios, con la fe cristiana. Estamos, creo, asistiendo a un ateísmo práctico, como si se colgara un aviso que dijera: la fe está fuera de servicio. Y por supuesto, fuera de servicio la fe cristiana, el Dios cristiano, lo que cantamos nosotros, la Santa Biblia, la palabra revelada de Dios, la palabra de Dios, fuera de servicio. En otras oportunidades les he advertido y quiero traerlo otra vez para que quede flotando, coadyuvante a lo que voy a presentarles, que tanto la verdad como la moral han sido privatizadas. Hoy más se habla de un asunto de preferencias. Hermanos, para este tipo de enfoque filosófico no hay que remontarnos a las escuelas atenienses 200, 300 años antes de Cristo. Busquemos precursores más recientes. Voy a citarles a uno de ellos con una breve frase. Max Stirner, siglo XIX, filósofo alemán. Leo para ustedes. La única moral válida es la que surge de la voluntad del individuo. Cierro comillas. Max Stirner. Esto es antes de Nietzsche, ¿eh? Alemania, Europa, siglo XIX. Lo repito, la única moral válida es la que surge de la voluntad del individuo. Max Stirner. Hermanos, de aquellas voces, muchas otras podría nombrar, pero esto no es una conferencia, esto es un sermón. De aquellas voces aparentemente solitarias vinieron estos lodos. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que la maldad y el antirreino no se dan de manera anárquica ni espontánea. La maldad está organizada y el antirreino está cosméticamente organizado. Obedece a un plan antirreino de Dios. Tenemos que tenerlo presente. No es una improvisación lo que está sucediendo en estas últimas 3 décadas. No es improvisado. No podemos caer en ingenuidades. No nos es permitido. Nuestro maestro nos dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes, aunque mansos como palomas. Francis Schaeffer, teólogo presbiteriano ya en la presencia del Señor, norteamericano, nos advertía a finales del siglo pasado lo siguiente: si no hay un absoluto por el cual juzgar a la sociedad es absoluta. Y en ese punto, una arbitraria élite es la que proporciona o impone sus absolutos arbitrarios a la sociedad. Esto es lapidario, es auténtico, se vive en todos los países occidentales desarrollados hoy en día. Voy a repetir la frase: si no hay un absoluto con mayúsculas por el cual juzgar a la sociedad misma es absoluta. Y en ese punto, una
arbitraria élite es la que proporciona o impone sus absolutos arbitrarios a la sociedad. Francis Schaeffer, hermano nuestro en la fe. Hermanos, esto es lo que está aconteciendo hoy. Hoy los muchachos, los jóvenes y los adultos y no tan jóvenes nos dicen que todo es relativo y que todo vale. En esta nueva moral, en esta amoralidad, todo vale, con tal que funcione. Voy a leer lo que será nuestro texto base, un solo versículo, tomado de un salmo, el Salmo 14, versión Reina Valera 2020. Escribe así David: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Salmo 14, 1. De lo más interesante que este salmo se repite en el Salterio con el número 53. Aparece 2 veces el mismo salmo. Una repetición intencionada del Espíritu Santo de Dios, porque aquí se da una descripción del fenómeno humano, de la caída, de la alienación, de la degradación que sufre el hombre y que se expresa o se siente o se piensa con la descalificación de Dios, pero se vive en una amoralidad. Cuando uno lee textos como este fue escrito hace 3000 años, no nos extraña el por qué hay rechazo, alergia hoy en día a todo lo que venga de la palabra de Dios, todo lo que esté en la Escritura revelada, en la Biblia. Hay una alergia bíblica. No hay hogueras quemando Biblias para no salir demasiado evidentes los videos en las noticias. Y porque las sociedades bíblicas y las iglesias hacen esfuerzos para promover la impresión y la distribución de la palabra de Dios. Pero la Biblia es hoy por hoy un libro en la mira. Sobre esto tendremos un ciclo de sermones en el mes de septiembre, cuando nosotros los cristianos protestantes celebramos el mes de la Biblia. Por ahora quiero afirmarles, sin que me quede nada por dentro, que el rechazo a la Escritura se da principalmente porque la palabra de Dios no alcahuetea ni es complaciente con la naturaleza del hombre y sus problemas. Se los describe, se los diagnostica, se los especifica, se los ejemplifica, de tal manera que se ven retratados todos los hombres, inclusive nosotros. Pasa a ser espada de 2 filos que discierne la naturaleza humana, la diseca. ¿Qué pasó cuando David escribió este Salmo 14, que se repite luego en el número 53? Evidentemente David está observando que hay en el pueblo, en general, una degradación de la espiritualidad y de la moralidad. Degradación de la espiritualidad y de la moralidad. Ahora, hermanos, no nos movamos a engaño. Cuando el texto que estamos leyendo comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, aquí no está refiriéndose a un ateísmo ideológico. Eso es inconcebible, quien tenga un poquito de cultura histórica o bíblica, que nos imaginemos a los semitas en tiempos de David, hace 3000 años, argumentando que Yahvé no existe. No. El problema no era ese. El ateísmo que David observaba era un ateísmo práctico, como el de hoy. No era un ateísmo ideológico. Lo que había era un Dios, un Yahvé, que con sus mandamientos resultaba incómodo para un pueblo rebelde. Y por lo tanto preferían que ese Dios no fuera relevante en su conducta
en su hacer y deshacer. Y esto le pasaba a gobernantes y a pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y David lo observa. Y por eso va a expresar y va a referirse a esta degradación espiritual, a este ateísmo. Y para David, el diagnóstico es que este ateísmo práctico es necesario para que pueda haber una amoralidad. Es decir, por eso lo asocia inmediatamente en su himno, en su canto. El pueblo, apartando a Dios en la práctica, se entregaba a la idolatría, a la injusticia, a la inmoralidad. Esa es la historia que se nos narra del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No es una beligerancia ideológica anti-Yahvé, no, señor. Es simplemente, ponemos a un lado a Yahvé, no lo tomamos en cuenta en nuestra noticia, como les advierte un profeta, y nos entregamos ¿a qué? A la injusticia, a la inmoralidad y a la idolatría, porque nos podemos pasar a Baal o a Marduk o a quien fuere. Esto es lo que David observaba, un ateísmo necesario, porque el Dios Yahvé, el Dios de los 10 mandamientos, el Dios de las ordenanzas, el Dios que mandaba a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, y asimismo les resultaba incómodo a muchos. Que me estoy yendo muy lejano, que estoy invocando algo que sucedió hace 3000 años. Bueno, pasemos a hacer alguna referencia más cercana. Hace muy pocos años, en Londres comenzó una campaña, la campaña de los autobuses ateos. Fue orquestada inicialmente por una humorista, activista atea, llamada Irene Sherin, y rápidamente se unió a ella nada menos que el gran conferenciante ateísta actualmente activo, Richard Dawkins. Y entre los dos pusieron a circular en Londres a centenares de autobuses que en sus costados decían lo siguiente: probablemente Dios no existe. No te preocupes, goza la vida. Este era el lema en ambos autobuses. Probablemente Dios no existe, así que no te preocupes, deja de preocuparte y goza la vida. Ese era el lema. ¿No les llama la atención? Dios no existe, goza la vida. Goza la vida, sabemos muy bien, en términos de libertinaje, porque este es un Dios, el Dios cristiano, es un Dios que parece ser que a las nuevas generaciones les resulta aguafiestas. Pues bien, eso no solamente sucedió en Londres, eso llegó a 14 países occidentales, desde Estados Unidos, pero en ciudades hasta Barcelona, nuestra. Por semanas circularon estos autobuses con ese lema alrededor. Así que no tenemos que irnos demasiado lejos. Y la filosofía muy simple, probablemente Dios no exista. No te ocupes de argumentar, de investigar, de indagar, de discutir, de conversar, de debatir, de leer. Lo más probable es que no exista, así que deja de preocuparte y goza la vida, haz lo que te dé la gana, la amoralidad. Así que ateísmo y amoralidad se dan la mano, se la siguen dando. Hermanos, en el pasado siglo, ciertamente, y más que todo en la primera mitad del siglo, sí se dio que estuvieron existencialistas, hombres ilustres, hombres que trabajaron, escribieron sobre el tema. Hubo ateos beligerantes que trabajaron también el tema y lo discutieron, y hubo la llamada ilustre izquierda. Hay referentes conocidos, eran ateos de combate, de debate, los que estuvimos viviendo en las universidades como estudiantes o profesores en esos años, teníamos que participar en tal tipo de debates con ellos.
Les voy a dar, sin embargo, un ejemplo de alguien que les va a sonar muy familiar si menciono uno de sus múltiples productos literarios, Un mundo feliz. ¿Suena? Sí. Fue bestseller en el pasado siglo. Me refiero a Aldous Huxley, filósofo, novelista inglés, pero voy a citarles un párrafo que ustedes no conocen, signado por él, muy sincero, escrito ya avanzado en edad. Para mí, la filosofía del sinsentido es un instrumento de liberación de cierto sistema moral. Nos oponemos a la moralidad porque ella interfiere en nuestra libertad sexual. Aldous Huxley. ¿Sí? Esta nueva generación no se interesa tanto en el pensar, en el reflexionar, como en el sentir, en el buscar la felicidad de hoy, ya inmediata. Sí, eso acontece. Hermanos, casi estamos llegando al extremo de que pareciera que hay cierto orgullo en afirmar públicamente que no creo en el Dios de los cristianos. Afirmar eso en una conversación pone a alguien como en un nivel un poquito más alto, unos escalones más arriba, porque no cree en ese Dios que creen todavía algunos cristianos. Es como si se sintieran que se han liberado. De hecho, algunos se llaman libertos. Se han liberado de ese yugo religioso, el opiáceo de Marx. Entonces, hay un cierto orgullo de superioridad, de supremacismo intelectual, acorde al siglo XXI, en ya no creer en el Dios cristiano y abocarnos a una reconstrucción social. Vamos a analizar brevemente las dos afirmaciones del salmista. La primera, vamos al texto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí está el planteamiento del ateísmo. En puro griego, privativo, el ateísmo, el Dios. Sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, lo de necio, que quede una aclaratoria de entrada, en hebreo es Nabal. Y aquí no se está refiriendo a una discapacidad mental, a alguien que tenga un coeficiente, un IQ bajo. No, hermanos, Nabal es necedad como lo opuesto a lo sensato. Nabal, necio aquí, es el terco e insensato moralmente. Es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Dice el insensato moral, el torpe, el terco, moralmente hablando. Dice en su corazón. Me llama la atención que ni siquiera se ocupa de verbalizarlo. Lo dice en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Lo rumia, lo maquina, lo piensa con su mente, lo tiene adentro. No hace falta que lo exprese, simplemente se autoconvence. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto no era una rareza que observaba el salmista. El profeta Isaías lo refiere. Leo para ustedes. El necio es el Nabal. Habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor.
vuelvo a destacar el binomio: necedad, necio, inclinarse hacia el mal, practicar la impiedad. Noten que la necedad, la terquedad, la torpeza es moral, la insensatez es moral, no es ideológica, no es ateniense, no es filosófica. El asunto es mucho más sencillo. Estamos hablando, hermanos, de un ateísmo que no necesita argumentario, pues, que no necesita lógica, que no necesita un discurso racional siquiera. Traten ustedes de conversarlo con cualquier joven, adulto joven, compañero de trabajo, vecino, amigo, familiar. No van a entablar discursos sobre el asunto, no quieren ni la conversación, la reflexión tampoco. El asunto es un ateísmo práctico, porque si hay teología, lo que aquí hay es un apenas esbozo de ateología. Hay una ateología muy simple. Es como si casi se pudiera resumir en una frase: ateos, salgan del armario. Para ubicarnos en contextos. Así de sencillo. Les he dicho que el ateísmo no lo veremos de frente porque trabaja en las sombras, hermanos. Llega de una manera muy sencilla, con algunas pocas frases. Hoy en día, hermanos, quiero que seamos, y este es casi el objetivo de esta prédica, que seamos conscientes de que hoy en día casi nada se acepta como normativo. Y en cambio hay un casi todo pasa a ser sujeto a interpretación. Lo normativo cae, lo interpretativo crece. Hay que interpretar el espíritu del legislador. En esa andamos, pues. Normativo, lo mínimo, y si es mejor nada. Lo que yo ponga, eso sí, eso vale. Esa es mi norma, es mi verdad, mi realidad, mi razón. Individualismo, amoralismo, todo sujeto dependiente de mí. Esto es lo que hay, hermanos. Así que aquella advertencia del escritor ruso, de Dostoyevsky, la cito de nuevo, recuérdenla: sin Dios todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Fedor Dostoyevsky. El que quiera oír, oiga. Hermanos, la necedad a la que me estoy refiriendo es una necesidad existencial moral del presente siglo. El necio lo que quiere es autarquía, autogobierno, me gobierno yo. A mí que no me vengan con leyes externas, y menos leyes divinas o leyes eternas. Es decir, todo se ha hecho líquido y yo mando en medio de esta liquidez hoy. Mañana ya veré qué normas sigo. Mis normas las pongo yo y caducan cuando yo decida que caducan. Las cambio y no importa si soy coherente o incoherente. Créanme que así está reflexionando, pensando, actuando la mayoría de los que nos rodean en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro entorno bien cercano.
Es lo que ya en una oportunidad les llamé, con el permiso y la venia de los músicos, nuestra sociedad está tocando una sinfonía en yo mayor. Es el yo primero, yo después, yo luego. Si me queda algo, vienes tú. Y si hay algún lastre, se lo dejo a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Espíritu Santo llama necio, torpe, insensato moralmente al que afirma en su corazón, no hay Dios. Es el Espíritu Santo quien lo llama así. Y nosotros tenemos la autoridad de llamarle a sí mismo. Es necedad, es terquedad, torpeza, insensatez, la que albergas en tu corazón. ¿Qué dice la segunda parte de nuestra lectura de base? La leo. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Es el Espíritu Santo de Dios a través de la pluma del cantautor de Israel que ahora nos asocia ese ateísmo a una amoralidad. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Hermanos, ateísmo y amoralidad, una vez más, planteados de manera simple, pero muy conexa, con un vínculo muy estrecho. Quiero hacer un llamado de atención al significado de la palabra corrompido aquí, porque las palabras van tomando el significado que los pueblos le dan. Si yo menciono hoy la palabra corrupción, a la mente de todos nosotros viene la de un político en alto cargo robando dinero del erario público. Eso no es lo que quiere decir acá. Corrupción en el hebreo, y no voy a leer la palabra, no la puedo ni pronunciar, pero su significado aquí es, se han corrompido, se han desgastado, han entrado en decadencia, se han hecho daño moral, una vez más. Está hablando de desgaste, de decadencia y de daño moral en los hombres. Se han corrompido. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando han quitado el absoluto, han declarado a Dios irrelevante y lo han destinado al ostracismo, tarde o temprano, la naturaleza, esa mala levadura que llevamos dentro, le desviará y entrará en decadencia, en desgaste y en daño moral. Y esto no satisface lo que nos quieren vender como un lema. Haz lo que te dé la gana, pero sin hacerle daño a nadie. Hermanos, eso es un imposible. Si tú haces lo que te da la gana y yo hago lo que me da la gana y el otro también hace lo que le da la gana y todos hacemos lo que nos da a cada uno de nosotros la real gana, nos vamos a hacer daño unos a otros porque no vivimos aislados en una burbuja ni arriba de los Alpes. Somos seres sociales, relacionales, y lo que nosotros hacemos cuando nos da la gana repercute sobre los que están cerca de nosotros y a veces sobre los que están un poquito más lejos también. Así que aquello de que haz lo que tú quieras, a tu gusto, tu propia moral, eso sí, no le hagas daño a nadie. Es imposible, porque tus gustos, tus decisiones, tus preferencias, como quieren llamarlas, afectan a los que estás al lado. Tú no estás aislado, eres un ser relacional, vives en la polis, no estás viviendo en una cueva en el Tíbet. Así que aterrizamos un poco. Aquí dice, se han corrompido, hacen obras despreciables. Miren cómo ese desgaste interno les lleva a hacer obras no apreciables, despreciables. Y pues se alejan del bien. No hay quien haga lo bueno. Le digo, aterricemos un poco y se me ocurrió en travesura válida
poner un ejemplo muy nuestro y español. Joaquín Sabina, un cantante, cantautor, escritor de su música. Le cito el fragmento de una de sus obras, de una de sus canciones. ¿Qué voy a hacerle yo? Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan, opino con Sade que al deseo los frenos le sientan fatal. Lo que tenemos es un nihilismo moral. Hermanos, aquí parece que poco a poco se va decretando, sin ley todavía, que no existe lo sacro. Es el secularismo extremo, pero no existe lo sacro referente a la fe cristiana. Son selectivos. Me estoy refiriendo a autoridades de gobierno, me estoy refiriendo a medios de comunicación, me estoy refiriendo a educadores, me estoy refiriendo a gente de las artes y de algunas ciencias. Eso está sucediendo aquí. Ese es el ateo posmodernista, el ateísmo posmoderno. Y a mí me interesa por igual lo que niega que lo que propone, porque hace las dos cosas. Y más insiste en lo que propone. Para aceptar lo que propones, tienes que aceptar lo que niega, que eso lo pone de presupuesto. ¿Qué propone? El ateísmo y la amoralidad que se nos predica desde los púlpitos seculares españoles, europeos y norteamericanos. Un disfrutar naturalista, lo más biologista posible, casi animalista, para seguir con adjetivos que sustantivizan. Un disfrutar naturalista, materialista, animalista y presentista, y podría seguir, de la vida. Esto es lo que se nos propone. La filosofía, hermanos, es muy sencilla. Es una filiación con lo animal, una negación de que somos imagen y semejanza de Dios. Es una afirmación de que somos una proyección de los simios. Es esto lo que se nos ofrece. Y muchos, tal vez de los que estamos aquí, diríamos: vamos, pastor, viniste a hablarnos de algo que para nosotros no es riesgo. No, para nosotros no, porque la mayoría ya tenemos cierta edad y cierta trayectoria en la fe y conocemos nuestros fundamentos, y ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos congregamos en comunidad de feligreses y tenemos la palabra santa, sí, hermanos, pero para muchos otros, muchos, sí es importante que sepamos que están en ese piso movedizo. Y para terminar, por razones de tiempo, voy a permitir que la palabra hable. Voy a leer un pasaje escrito por Pablo a la iglesia en Roma. Leo para ustedes, con esto que ha sido un tratamiento ligero del problema. Ahora veamos la escritura de hace 2000 años. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó
a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Es inspiración de la palabra eterna de Dios por su Espíritu Santo. Hermanos, el mensaje de la Escritura, el mensaje de salvación, el mensaje que llevamos los discípulos de Jesucristo, es un mensaje que es vigente hoy y es pertinente, como lo fue hace 3000 años cuando David escribió este salmo, como lo fue hace 2000 años cuando Pablo escribe la carta a los romanos, o como lo ha sido durante todos los siglos hasta el presente y ahora aún más cuando el ateísmo se da las manos en matrimonio con la amoralidad. Mantengámonos firmes. Nos toca ser luz donde hay oscuridad. Cimentarnos sobre la roca donde hay una construcción a nuestro alrededor de una sociedad sobre la arena. Van llegando los vientos, van llegando los ríos, van llegando las lluvias. Veremos quién prevalece. El que sigue la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Acompáñenme a orar.